sobre el debate de la cuestión de Full RBF. Es el último debate técnico que ha habido en la comunidad Bitcoin en los últimos meses. Y bueno, el debate ya se cerró, ya ganó un lado y ya hubo la implementación de Full RBF en Bitcoin Core, pero igual quería presentarles los dos argumentos, los dos lados y un poco lo que es, ¿no? Entonces, la agenda de la presentación es que primero voy a hablar de hacer un resumen rápido de las tallas de los bloques del blockchain de Bitcoin. Después vamos a hablar de cuál es el problema de la talla de los bloques, significa el costo y la rapidez de las transacciones. Después voy a hablarles de la solución de 2016 que se usa, que es Opt-in RBF, es una métoda de RBF específica, y la Full RBF es otra métoda de RBF, y después esa es la que se acaba de agregar. Después voy a hablarles de las posiciones al favor y las posiciones contra, y finalmente otros trucos que puedes usar para bajar los costos de transacciones en tus transacciones de Bitcoin. Ok, entonces la talla de los bloques del blockchain de Bitcoin. Creo que aquí casi todos sabemos un poco cómo funciona el Bitcoin, porque esta presentación la hice pensando en que no todo el mundo sabría, pero en general creo que ustedes entienden que el Bitcoin es una historia, es un libro contable que tiene varios pedazos de historia, y cada 10 minutos hay un nuevo bloque, que es un nuevo pedazo que se agrega al libro, que tiene las nuevas transacciones, y ese pedazo tiene una cierta talla. La talla es 2.4 megabytes, no puede ser encima de eso. Cada 10 minutos solo pueden agregarse 2.4 megabytes al blockchain del Bitcoin. ¿Y por qué es eso? La razón es que necesitamos un límite a la talla para que todo el mundo pueda, o al menos sea fácil de tener un nodo Bitcoin para que el Bitcoin sea descentralizado, ¿no? Porque si cualquiera puede telecargar toda la historia del Bitcoin, puedes verificar la autenticidad de todas las transacciones, puedes validar que tu transacción es válida, es real, que no hay trafas en el Bitcoin, ¿no? Como Tristan dijo, nunca nadie ha logrado pasar una transacción que no es válida. ¿Por qué? Porque tenemos una red de nodos a través del mundo que verifican todas las transacciones. Entonces, por eso necesitamos una talla limitada a los bloques, que es 2.4 megabytes. Y bueno, esto es más o menos un gráfico que muestra cómo es un bloque. Creo que ya lo han visto probablemente en el pasado. En general, el punto que quería hacer es que cada bloque contiene todas las transacciones que están en ese bloque, y entonces el bloque es una junta de transacciones. Y si tienes una transacción, tu objetivo es que un minero entre dentro de un bloque, ¿no? Y bueno, entonces también hay que entender que el Bitcoin es una competición, ¿no? Cuando estás proponiendo tu transacción para que sea incluida en un bloque, estás compitiendo contra el resto de la red para ver quién es el que ofrece más en tarifas de la red para que tu transacción sea incluida en un bloque. Cuando no hay mucho tráfico, no importa, porque los mineros van a incluir tu transacción de todas maneras. Cuando hay bastante tráfico, ahí hay una competición, y es esencial que tengas una tarifa que sea suficiente para que los mineros la incluyan en el bloque que quieras, ¿no? Si quieres estar incluido en el próximo bloque, tiene que ser dentro de los 2.4 megabytes. Si no te molesta que sea 10 bloques después, bajas la tarifa, ¿no? Entonces, en general es una cuestión de jugar con la tarifa para lo que quieres cumplir, que sea en el próximo bloque o en 10 bloques, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer para seleccionar una transacción que ya enviaste? Porque a veces vas a enviar una transacción y se va a quedar atascada, ¿no? Porque digamos, envío una transacción, quiero que sea confirmada en media hora porque tengo una compra que hacer. Digamos, este bar acepta Bitcoin y quiero comprar una cerveza, o quiero pagar mi cuenta al final, y puedo esperar 10, 20 minutos, pero no puedo esperar 2 días. Entonces, digamos, envío mi transacción, estimé bien mi tarifa, pero inmediatamente subió el tráfico y se llenaron de transacciones la red. ¿Qué puedo hacer? Y eso es lo que RBF es, que es Replace by Fee, o reemplazar por tarifa, que significa que voy a agarrar una transacción que ya había hecho, que está en el mempool. El mempool es como la sala de espera, donde las transacciones están esperando para ser incluidos en un bloque. Entonces, mi transacción está en el mempool. ¿Qué puedo hacer para que acelere? Puedo reemplazarla por una transacción idéntica, pero que tiene una tarifa más alta. Y eso es lo que es Replace by Fee. Esto fue agregado al Bitcoin en 2016, pero como la manera que fue agregada
es bajo el nombre de Opt-in RBF, entonces significa que uno tiene que marcar que su transacción es activa RBF, tiene que tener como una marca. Es como potencialmente exacto, activable. Exacto, potencialmente activable, exactamente. Entonces eso es diferente de lo que ahora se propone, que es Full RBF. Bueno, antes de hablar de eso quiero darles un ejemplo. Entonces aquí hay en Blue Wallet, vemos cómo se hace. Se tiene que poner Allow Fee Bump, que es marcar que esta transacción es potencialmente activable RBF, y cuando digamos estoy esperando y no se hace, puedo ir en Blue Wallet y clicar en Bump Fee. Eso significa subir la tarifa, y ahí puedo volver mi transacción más competitiva, y eso puede hacer que se acelere el hecho que esté incluida en un bloque por un minero. Pero bueno, ahora tenemos una nueva solución en 2022 que se llama Full RBF. La diferencia aquí es que ya no se va a necesitar marcar que tu transacción es potencialmente activable. Todas las transacciones van a ser potencialmente activables. Y eso cambia bastante cómo funciona el Bitcoin, porque hasta ahora teníamos transacciones que son normales o no RBF y las transacciones RBF. Y ahora van a ser, todas las transacciones van a ser RBF, reemplazar por tarifa. Para eso tiene que ser un nodo, ¿verdad? La transacción. Sí, ahí voy a llegar en un segundo. Entonces, como les digo, ya no se necesita marcar la transacción, y la configuración nueva que se va a agregar va a venir con viene con el Bitcoin Core, con el software que es de los nodos Bitcoin, y ahí tú vas a poder tener la opción de decidir si tu nodo considera que todas las transacciones son RBF o si tienen que ser marcadas potencialmente activables, ¿no? Entonces es una configuración extra que no es obligatoria, es el que tiene su nodo decide, y by default, digamos, de manera predeterminada, viene desactivada. Entonces, cuando tú te le cargas la nueva versión de Bitcoin Core, no hay ningún cambio porque viene desactivada, pero tú puedes ir en la configuración y poner, quiero que todas las transacciones sean consideradas RBF, que sea Full RBF. Y ese es el cambio que ha pasado en diciembre, y que se debatió durante bastantes meses, y hay bastante gente que aún sigue opuesta y tiene razones de tener oposición. Esa configuración o ese, ¿cómo se llama el interfaz? Ese botón, ese tick, significa que realmente estás corriendo una versión diferente de Bitcoin. O sea, esa versión, como el nombre, es un código que tiene unas líneas adicionales. ¿O no? O sea, ¿cómo lo manejan? Sí, bueno, en realidad, es para entrar más en detalle cómo funciona, es que, digamos, yo hago una transacción Bitcoin, ¿ok? Y, digamos, lo hago a través de mi Blue Wallet, y no tengo mi propio nodo. Como la transacción parte de mi celular, va al servidor de Blue Wallet, que es un nodo Bitcoin también, y a partir de ahí es transmitida a la red. Y después, ¿cómo es transmitida a la red? Es transmitida a los nodos que están conectados al nodo de Blue Wallet, y después se transmite a los nodos que están conectados a esos nodos. Entonces se va a través de la red, ¿no? Y de una cierta manera llega a los mineros. Lo que esto permite, lo que esto cambia, es que, digamos, los nodos que están conectados a Blue Wallet, al nodo de Blue Wallet, si ellos no lo tienen activado y yo hago una transacción que es Full RBF o una transacción normal que no es RBF Opt-in, ellos no van a considerar que es RBF. Entonces, si yo la cambio, ellos no van a enviarla a través de la red. Van a decir, esta transacción no es válida. Este cambio, que es una segunda, que es un RBF, pero no viene con la marca, entonces esa no va a ser propagated, no sé cómo decirlo en español, propagada. Y esa es la única diferencia. Es una cuestión de propagación de las reglas del nodo. No significa que la transacción es distinta, solo significa que los nodos que aplican esta regla van a propagar la transacción, y los nodos que no la aplican no la van a propagar. Esa es la única diferencia. Y entonces, esto no tiene ningún efecto si la red no lo adopta, porque si la red no lo adopta, las transacciones no serán propagadas, ¿no? Si los mineros no lo aceptan, los mineros nunca la van a considerar tampoco va a ser aplicado, ¿no? Entonces, esto es una configuración que tiene que ser activada por la red y principalmente por los mineros para que pueda ser efectiva, ¿no? Para que funcione de verdad. Y bueno, la posición contra, hay dos posiciones contra. La primera, y esto viene sobre todo de empresas que están en lo que es como la venta de productos instantáneos en línea, como digamos gift cards, cartas de regalo, y Big Refill es el perfecto ejemplo. Maciek trabaja ahí, y por ejemplo,
cuando digamos vas a Bitrefill y compras una carta de regalo Uber, por ejemplo, ¿okay? Que cuesta 500 pesos, pagas con tu Bitcoin y si no le pusiste RBF y te aceptan la transacción de manera con 0 confirmaciones, porque ellos dicen, porque las transacciones que no son RBF no son tan fácilmente reemplazables, porque no son replaced by fee. Entonces ellos consideran que una transacción de $25, de 500 pesos, que ya pasaron 30 segundos desde que fue enviada y no es posible reemplazarla por reemplazo por tarifa, la aceptan como si fuera pagada, aunque sea 0 confirmaciones. Y en general esto funciona. Justo aquí en este artículo que tengo linkeado, que podemos ver si quieren, o voy a agregar esta presentación a los grupos del Meetup, pero justo Sergey, el CEO, argumenta que ya no van a poder hacer eso, porque si todas las transacciones son RBF, entonces todas son potencialmente reemplazables, entonces no puedes aceptar ninguna con 0 confirmaciones, ¿no? Pero al principio dijiste que el RBF era para una transacción idéntica. Sí, sí. Entonces, ¿cómo puedes reemplazar una transacción que yo le iba a pagar a Machiel que ahora te lo va a pagar a ti? No es exactamente eso. En realidad es que no, tengo que decir eso. Es que la cuestión es que RBF permite también de cancelar la transacción, de anular la transacción, ¿ok? Y eso es algo que, digamos, si tú le vendes a alguien una carta de regalo con 0 confirmaciones y después cancela la transacción porque es RBF, ahí como se quedó con el producto sin darte el dinero, ¿no? Y entonces eso es lo que tenía que agregar, es que las transacciones RBF son potencialmente, que las puedes anular, cancelables, exacto. Cuando dices RBF es para adelantar el pago, no para cambiar a quién va el pago. Exacto. No puedes cambiar los inputs ni los outputs de la transacción, lo único que puedes cambiar es la tarifa, no puedes cambiar nada más. El bloque en el cuadro, ¿no? La prioridad. Claro, la prioridad, exactamente, la tarifa que cambia la prioridad. La transacción que cancelaste regresa a tu... Sí, regresa a ti, es como si nunca existió. O sea, tú puedes usar Sé que el mempool nunca se imprimió. Bueno, es que lo que pasa en realidad, como detrás, es que pones una transacción nueva con una tarifa de 0. Entonces eso hace que inmediatamente la red no la propaga, porque es como no sirve para nada, ¿no? Y entonces eso es lo que, digamos, este full RBF va a volver un poco más complicado las operaciones de empresas como Bitrefill, porque ya no van a poder aceptar transacciones con 0 confirmaciones, ¿no? Entonces, es una parte, y esa es la parte más pequeña del problema. La parte que sí es más grave y sí la entiendo más, porque es la de la opción americana, ¿ok? Aquí hay un pequeño gráfico que explica lo que es una opción americana, y yo lo voy a explicar también. Entonces, el problema de la opción americana es que si todas las transacciones son RBF, todas las transacciones son cancelables. Y si todas las transacciones... Hasta que tengan una confirmación. Hasta que, claro, una vez que ya hay confirmaciones, nada es cancelable. Hablo mientras que está en el mempool, cuando está en la sala de espera. Si todas las transacciones son full RBF, todas las transacciones son potencialmente cancelables, mientras que está en el mempool. Y si ese es el caso, alguien podría hacer pedidos de compra en Bitrefill o en otras plataformas de, digamos, 20 por segundo. Podrían hacer de $20 cada transacción, ¿ok? Y podrían pedir miles de dólares de tarjetas de regalo de Bitrefill a la hora, sin pagarlas, y si el precio del Bitcoin cae o sube, podrían decidir de cancelarlas o no. Y entonces eso puede causar como un DDoS, Denial of Service Attack, a una empresa, porque le estás pidiendo potencialmente un producto, y ellos detrás, ¿qué tienen que hacer las empresas cuando venden productos? Tienen que comprar o vender Bitcoin, ¿no? O comprar o vender dólares, porque ellos su negocio es en dólares, no es en Bitcoins, porque aún no hay un estándar Bitcoin. Entonces esto permite que los usuarios que quieren crear problemas a las empresas o quieren aprovechar de la empresa pueden jugar con el precio, y eso es lo que es una opción, una American Call Option, es porque permite que si el precio va de una dirección lo compro, si va de la otra dirección no lo compro, y ahí juego con el precio y la empresa toma el riesgo, ¿no? Es un arbitraje que puedes hacer ahí en horas, ¿no? Exacto, es un arbitraje. Pero eso, cuando el precio del Bitcoin estaba más volátil antes de $1,000, que yo recuerdo comprar cosas,
yo a veces decía así. O sea, el precio, imagínate que el Bitcoin estaba en $200 y yo compraba una gift card de 100, Ajá. ¿verdad? Y yo usaba, no sé, 0.01 Bitcoin. Cuando la gift card se me hacía efectiva, me la entregaban en un sitio como Bitrefill o en también otro, yo decía, verificaba el precio y decía, ah, mira, esto vale más Bitcoins. Entonces yo decía, por horas o por minutos, yo decía, ah, mira. O sea, sí en verdad ocurre, y ocurre siempre, cada vez. Es más, con una cerveza, ahorita podemos comprar una cerveza y de repente me estoy tomando una cerveza, en vez de 40 pesos, ya vale 42 pesos. Claro, claro, puede pasar, ¿no? Exactamente. Y digamos que los negocios que toman esto en cuenta y como es parte del modelo de negocio, ¿no? De calcular eso, pero si es abusado ya se vuelve muy difícil de hacer el negocio, ¿no? Y ese es el problema principal de una situación donde todas las transacciones Bitcoins, mientras que están en el mempool, son potencialmente cancelables. Y entonces esa es la principal oposición a este proyecto. Pero la posición a favor, que me convence, sí. ¿Cuál es el máximo de transacciones en Bitrefill para comprar algo con 0 confirmaciones? Pienso que depende del producto, pero es como $1,000. Sí, creo que es $1,000. O sea, ¿tú puedes comprar algo de $1,000 con 0 confirmaciones? Sí, yo ya he comprado algo de $500 con 0 confirmaciones. Entonces sí, es que en realidad y Sergey escribe, mira, tal vez debería presentarles un poco el artículo y si quieren ver, pueden buscarlo. Pero Sergey, digamos, lo que él dice, que es bien interesante, es que en todos sus años, bueno, está un poco chiquito, pero dice que en todos los años de Bitrefill, ha pasado solo una vez que alguien ha logrado hacer eso, ¿no? Y digamos, ellos hacen 2,000 transacciones al día y no pasa, no hay riesgo en realidad, o cantitativo, ¿no? Ha pasado una vez en 7 años de negocio, que no es casi nada, ¿no? Entonces, el Zero Conf, en realidad, ¿cómo puedes hacer una trafa con él? Fuera de la cuestión de RBF, pero solo con una transacción normal, solo tienes que hacerlo al instante. Digamos, haces una transacción y haces un double spend, una doble de spend, al instante. Entonces, y una la envías a una red y la otra la envías a los mineros directos, ¿entiendes? Es algo así que puedes hacer para como tratar de double spend, pero tiene que ser instantáneo. Entonces, si Bitrefill espera 10 segundos, ese riesgo ya no existe, o casi ya no existe. Entonces, por eso el negocio sí funciona y puedes hacer transacciones, y aceptar transacciones de 0 confirmaciones en transacciones que no son RBF. En un podcast le comparo a un riesgo de avión. Ajá. No me recuerdo exactamente, que es so pequeño que puedes poner una doble transacción, que no vale la pena. Yo preguntaba porque todavía muchos sitios mantienen la política de tres confirmaciones. Y básicamente lo que tú estás diciendo es Bitrefill en 7 años no ha tenido un problema con el 0 confirmación. Entonces, claro, me pongo a pensar, es que Bitrefill yo lo veo como una empresa poco común. Ajá. 0 confirmación. Claro. Yo voy a hacer una transacción en muchas de las otras y meto saldo en local Bitcoin y te digo, no, Bitcoin, 6 confirmaciones. Es que bueno, hay varias razones, ¿no? Número uno, Bitrefill tiene un muy buen sistema, tiene muy buenos ingenieros que han, con el tiempo, entendido cómo funciona todo esto y construido según cada situación, ¿no? Claro. Y todo depende del monto, ¿no? Todo depende del monto, porque en $1,000 en Bitso puedes depositar $100,000, ¿no? Y cuando ya se vuelven 100,000, $1,000,000, ahí puedes ir a ver un minero y pagarle $500,000 para cambiar tu transacción, ¿no? Ahí ya la cuestión es diferente. Aquí estamos hablando de transacciones de talla mediana, ¿no? Millones de dólares ya es otra cuestión. Entonces, bueno, esa es la posición que es contra, y ahora la posición que es al favor es y que a mí me parece, y bueno, la posición contra es más realista del presente, porque toma en cuenta actividades de operaciones que existen en el presente, ¿no? Y la posición a favor es más una posición realista del futuro. Y yo me convence de una cierta manera, aunque entiendo las preocupaciones de la gente que está contra, la posición a favor me convence, porque
es, bueno, porque sigue dos cuestiones que para mí son muy importantes, es las incentivas y la libertad individual, ¿ok? Aquí lo que ellos escriben es que a nivel de las incentivas, y todo esto lo pueden encontrar en un artículo que Shinobi escribió en Bitcoin Magazine, que resume la posición a favor, y hay otras posiciones a favor, pero esta es, digamos, la que es más realista del futuro según lo que yo veo. Y él toma en cuenta las incentivas de los mineros. Mientras que los mineros siempre van a querer optimizar sus ganancias en tarifas de red, ¿no? Es normal, es parte de la estructura de incentivas detrás del hecho de ser un minero. Entonces, mientras tanto que sea posible de optimizar métodos para pagar más como RBF, ellos lo van a adoptar, ¿no? Y ese es el caso de esto. Pero tiene que ser conectado con la cuestión de libertad individual. Es que actualmente, antes de la versión que acaba de salir, cualquiera podía ir y cambiar las reglas de su propio nodo, ¿no? Entonces, porque es tu nodo, es tus reglas. Entonces, al final se resume de eso. Si las incentivas están, que los mineros van a cambiar reglas para que sean más, las ganancias suban, y tienen la libertad de hacerlo, es inevitable que con el tiempo lo hagan, ¿no? Y entonces eso es el resumen de esta posición, es que si sigues principios de incentivas y de libertad individual vas a llegar a comprender que esto de todas maneras va a pasar, y el hecho que Bitcoin Core lo ponga ahí es solo una manera de volverlo más seguro, porque no queremos que todo el mundo escriba su propio código en su propio nodo, queremos que haya una versión estándar que sea verificada por expertos, así hay menos riesgos de seguridad a la red, ¿no? Entonces tiene sentido que esto fue agregado a la última versión de Bitcoin Core, y yo creo que fue hecho de una buena manera, en el sentido que es desactivado de manera predeterminada y uno tiene que activarlo si quiere que sea parte de su nodo, ¿no? Entonces, esa es más o menos la conclusión del debate. Y bueno, ¿qué más ustedes pueden hacer? ¿Cuáles son las métodos para bajar las tarifas? Bueno, para no pagar tanto o que tu transacción sea más rápida. Hay 4 con RBF. La primera es Segwit. Bueno, la primera en realidad es algo general, una regla general, es saber cómo leer un explorador de Bitcoin para estimar bien tu transacción, ¿no? Porque a veces la cartera, el wallet, te va a decir es tal monto y en realidad no es el bueno. Si quieres que sean 10 minutos, te va a decir esto, pero en realidad no lo está calculando bien. Y tú lo puedes calcular como individuo, y en unos momentos le voy a mostrar cómo. Y la segunda método es Segwit, que Segwit es un tipo de transacción Bitcoin, que a este punto es el principal tipo de transacciones Bitcoin, ¿no? Todas las direcciones Bitcoin comienzan por B, son Segwit, y significa que el costo de transacción es menor de 40% que el primer tipo de transacción Bitcoin. Y bueno, después viene Batching, que es un método que si tienes varias transacciones que enviar, puedes juntarlas, y así reduces el costo individual de cada transacción, ¿no? Eso también, digamos, en un wallet como Electrum o Blue Wallet, todo esto está ahí. Tienes RBF, Segwit, Batching, y la última es CPFP, Child Pays for Parent, o el hijo paga por su padre, que es entonces haces una transacción, digamos que no es RBF, entonces está atascada ahí y quieres que entre en un bloque, haces una segunda transacción que depende de ella, tú estás gastando el cambio que tenías en la primera y ahí le pones una tarifa más alta. Entonces, si el minero quiere incluir tu segunda transacción, tiene que incluir la primera también, porque esa depende de ella, ¿no? Entonces, esa es otra técnica que puedes usar para acelerar tus transacciones, en el caso de Child Pays for Parent y RBF, y en el caso de Segwit y Batching es para bajar el costo, ¿no? Y también RBF y Child Pays for Parent también es para bajar el costo, porque primero puedes comenzar con una tarifa baja en RBF y después la subes, ¿no? Entonces, y tal vez funciona cuando lo haces con una tarifa baja. Entonces puedes hacer eso también. Y bueno, finalmente quería mostrarles lo de cómo leer el explorador. Seguro que varios lo saben ya. Pero si tenemos Child Pay for Parents, ¿por qué necesitamos RBF? Porque tal vez no quieres gastar la segunda transacción. Porque cuando haces Child Pays for Parent, tienes que hacer una segunda transacción. Entonces tienes que agarrar un input y gastarlo a otro output, ¿entiendes? Es RBF. No, en RBF no cambias la transacción. Es un poco diferente. Yo necesito segunda transacción
con más Claro. tarifas. Sí. Y it won't go through until they cross. You basically you're Mira, making te voy a dar un miners ejemplo. pay for the first one because you get so much money from the second one. So it's kind of like a RBF. No, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Mira, en RBF lo que yo hago, digamos, te envío dinero a ti, ¿ok? Tengo un Bitcoin, te envío medio Bitcoin, tengo en cambio medio Bitcoin que regresa a mí en otra address, ¿no? En otra dirección. En RBF yo te lo envío a ti con baja tarifa y quiero acelerarlo, subo la tarifa y pasó la transacción. Y lo único que pasó es que te envía a ti medio Bitcoin. En Child Pays for Parent lo que pasa es que yo te envío medio Bitcoin a ti, tengo medio Bitcoin de cambio y no está pasando, entonces agarro mi cambio y le envío 0.1 Bitcoin a Tristan, que depende del cambio de tu transacción, y ahí esa transacción, las dos transacciones pasan. Pero ¿entiendes? La diferencia es que en Child Pays for Parent hago dos transacciones. Sí, entiendo. Y esa es la diferencia. Porque no sé si dices el argumento para full RBF es que en el futuro si Bitcoin es más popular, a un momento los fees nunca regresa baja de un Satoshi. Ok, eso es una teoría. Sí, es una razón porque los desarrolladores quieren full RBF porque si tienes más transacciones que son bloqueadas porque el mínimo de nunca baja, necesitas Claro, poner sí, más sí, alto. te entiendo. Pero si tienes Child Parents, Ok, pero porque es que Child Pays for Parent es dos transacciones, Yeah, eso es lo que te one digo. block space. Entonces toma el doble de espacio, Ah, exacto. ok. Y tienes que, el usuario tiene que tomar una nueva decisión, tiene que gastar nuevas Bitcoins, ¿entiendes? Si no todos los usuarios quieren tomar esa decisión, ¿entiendes? Entonces, bueno, aquí tienen un... Because I was thinking that was the main argument is that if Bitcoin becomes so popular, then at some point there will be block transaction because they cannot increase their fees in the mempool. Claro, claro. Okay. Sí, sí, no, claro, el argumento de Full RBF, como de RBF en general, es de optimizar más el sistema, ¿no? Solo que ese es el argumento de RBF. El argumento de Full RBF es claro que vamos a necesitar eso en el futuro, pero es una manera, digamos, de como colectivista de pensar. Yo lo que estaba definiendo es el argumento de pensamiento de principios, de first principles, de principios primeros, ¿no? De que es una cuestión de incentivas y de libertad en vez de una cuestión de bien común, ¿entiendes? Bueno, aquí digamos, este es Mempool Space, a mí me gusta. Aquí uno puede ver, estos son los últimos bloques que han pasado, y aquí de este lado, esta línea, el lado izquierdo, ves todos los bloques que se vienen. Ahorita vemos que solo hay 820 kilobytes en espera. Entonces eso significa que cualquier transacción que yo haga ahorita, que puedo ponerle la mínima tarifa, porque no hay casi nada en el tráfico, ¿no? Entonces es así como uno puede ver. En este sitio web también puedes ver otros se ve gráficos. cómo va bajando, ¿verdad? De los 800 a 400, o sea, la red no se ve que se esté saturando lo que tú dices. No, estos son los que ya han pasado. Estos son los bloques pasados. Claro, no, sí, tienes razón. Que ninguno se ha saturado por eso. Claro, no, La sí te red entiendo. está- Claro, no, porque a veces también vas a tener varios bloques de este lado. Entonces, si este se llena, el 2.4, vas a tener otros bloques aquí, y ahí también puedes ver cuánto está creciendo, ¿no? Entonces, claro, aquí vemos un poco lo que acaba de pasar y aquí vemos lo que va a pasar. Y vemos que está creciendo, ¿no? Acaba de pasar de 820 a 870, pero está creciendo suficientemente lento para hacerlo bien. Y ellos aquí ponen lo que ellos aconsejan, y puedes fiarte de esto, pero también puedes hacer tu propio cálculo. ¿Sí? Nos comentó al principio que el tamaño del bloque estándar es 2.4 megabytes. Ok, sí. ¿Qué ocurre con esos bloques donde aparecen kilobytes? No está saturado. Claro, entonces aquí estamos ni siquiera a 1 megabyte. Entonces, un bloque. 6.25. ¿Verdad? Acabamos de ver un bloque. Claro, cuando digamos llega a 2.4, este gráfico va a agregar, este sitio web va a agregar otro bloque donde va a ver a la izquierda para decir que hay más en fila, ¿no? Son bloques de espera de este lado. Son bloques de espera. Estos bloques en realidad no existen. Es una manera de representar la información que está en el mempool, pero no existen en general. Es solo para ayudar a la visualización. Pero, normally hay like más, ¿no? Hay tres en la izquierda, ¿no? Like, there's normally 2 or 3 or 4. Yeah, no, Sí, yeah, sí, sí. Sí, ¿por qué no ahora? Porque no hay tráfico. Sí, okay, pero, okay,
Es 9 sats por whatever virtual byte. Ajá, no, ese es 9 sats per byte, es el promedio. It's the cost, right? Because No, it's some people it's the put average. 57. So why wouldn't it be uno if it's like no I okay, so Because some people put 157 cents per byte, they overpay. There's a lot of people that overpay. Yes, but they could, if they use this, they could put one. Sí, pero... Like sometimes the wall just gives you right. O también hay sistemas automatizados, digamos, los exchanges lo tienen hard-coded, ya los, digamos, varias plataformas que hacen las transacciones Bitcoin de manera automatizada por API, ya lo tienen hard-coded, no lo cambian por cada bloque, no lo cambian dependiendo del tráfico de la red, ¿no? Digamos, cuando vas a Binance te dicen que es como $5 por transacción Bitcoin, aunque debería ser unos centavos. Y en general, después ves en la red y siempre pagan más. Es porque lo están haciendo de manera programada y no están poniendo tanto esfuerzo en cambiarlo según el tráfico. Podrían hacerlo, pero no lo hacen. Únicamente un nodo de forma personal. Claro. ¿Sí? ¿Otra pregunta? No, No, quiero decir que pero en tu wallet también puedes. Algunas, la mayoría no, la mayoría están seteadas. Así. las malas. Las malas. Sí. Esas que están usando son correctas. No, quiero decir que no necesariamente que el bloque que se generó fue de 800 kilobytes. Corrígeme si estoy diciendo algo mal, pero se generó un bloque de 800 kilobytes. No quiere decir que tomó todas las transacciones que habían esperando de la sala de espera. O sea, significa que tomó 800 kilobytes, pero que detrás pueden haber quedado más. Claro. A lo mejor las de cero no las montaron en el barco. Es más, puede haber habido 2 megabytes esperando por ser confirmado y el minero le provocó minar sin transacciones. Es verdad, puede pasar eso. Y puede pasar. Entonces, Pero- esto es como nada más ilustrativo de que hay suficientes transacciones como para llenar un cuarto de bloque hoy. El minero no tiene por qué tomarlas todas. Y es más, puede tomar cero. Claro, pero es una cuestión de incentivos otra vez, ¿no? Él está motivado a tomar la mayor cantidad con fees que le convenga. Pero todo es una cuestión de incentivos, ¿no? Como puede no tomar ninguna transacción, pero en general va a tomar el máximo de transacciones que puede porque le va a pagar más, ¿no? Entonces, claro que no va a ser 100% el caso, pero en general esperamos que tome casi todo porque es lo que le va a pagar más y uno siempre hace lo que le va a pagar más, ¿no? Y bueno, esa es más o menos la presentación. Un último punto que quería agregar, porque hubo la pregunta del 2.4 megabytes, es que en general a la base el Bitcoin era 1 megabyte. Seguro ya han escuchado esto. ¿Y por qué yo digo 2.4 megabytes? Es porque cuando hubo SegWit, hubo una extensión de la talla de los bloques. Y no se dijo que no lo era, pero en realidad sí lo fue. Entonces, si en el bloque solo hay transacciones originales, pay per public key hash, solo puedes meter 1 megabyte. Si todas las transacciones son SegWit, puedes meter 2.4 megabytes. Y si la mitad son SegWit y la mitad son las originales, solo puedes poner 1.7 megabytes. Entonces, la cantidad depende del tipo de la transacción. Y yo digo 2.4 porque teóricamente es el máximo posible, pero vemos que bien seguido cuando hay transacciones que no son SegWit es menos. Y esa es la definición de... También hay un punto extra que agregar, es que en realidad hay dos definiciones. Hay la definición de el size, la talla, y la definición del peso. Y en realidad el cálculo de SegWit es más una cuestión de peso, y el peso tiene que ser 4 millones de weight units, de unidades de peso, que entonces es como y eso se llaman también bytes virtuales. Entonces no es lo mismo, pero en bytes, en lo que nosotros entendemos, porque no es un término virtual, que solo existe en Bitcoin, en términos de informática es 2.4 megabytes. ¿Alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Muchas gracias. Sí, bueno, entonces solo para agregar, aquí les tenemos unos QR codes si quieren escanearlos. El primero es para ver nuestros próximos eventos. Bueno, seguro si están aquí es porque vienen de la página de meetup.com. Tenemos un Telegram donde vamos a
hablar, de tener la conversación. Y ese es el principal link que creo que deberían seguir ahí, porque vamos a anunciar, bueno, ahí podemos tener charlas de manera virtual, ahí vamos a enviar las fotos, todas las cosas, ¿no? Todos los detalles. Y ahí pueden compartirnos lo que ustedes piensen también. El próximo meetup, aún no hemos hecho como el gráfico, pero va a ser el 16 de febrero, ¿verdad? Sí, el 16 de febrero. Y Ricardo nos va a hablar de la minería en México. Entonces eso va a ser muy interesante de ver cómo funciona la minería en este país. Lo vamos a hacer aquí también. Y bueno, esperamos verlos y muchas gracias por asistir hoy. Gracias.